Bienvenidos a nuestro cuarto tema titulado Afrontando el futuro con mayor confianza. En uno de sus sermones, Billy Graham cuenta una fascinante historia sobre Albert Einstein. Parece que Einstein iba en tren viajando por Europa cuando el revisor se le acercó y le pidió el billete. El célebre científico buscó en su bolsillo, miró en su billetera y rebuscó entre sus pertenencias, pero no pudo encontrar su billete. El revisor del tren se limitó a decirle: «Sé quién es usted, no se preocupe, sé que tiene su billete en algún sitio». Y avanzó por el pasillo. Cuando miró hacia atrás, vio a Einstein de rodillas, mirando desesperadamente debajo de su asiento, en busca de su billete. Tratando de calmar su ansiedad, el revisor le dijo: «Señor Einstein, yo sé quién es usted, no se preocupe más». A lo cual replicó: «Yo también sé quién soy, pero no sé a dónde voy». Esta misma frase refleja lo que piensan millones de personas. Apenas saben hacia dónde se dirige el mundo. Anhelan esperanza para el más allá. La gran esperanza del retorno de nuestro Señor confiere propósito a nuestras vidas. Hoy podemos vivir vidas llenas de gozo y esperanza porque conocemos el final de la historia. Siempre me ha fascinado la extrema falta de esperanza reflejada en las inscripciones sobre las catacumbas que se encuentran a lo largo de la Vía Apia, en las afueras de Roma. He aquí solo un par de tales inscripciones: «Yo no era, luego llegué a ser, no soy, nada me importa, come, bebe, diviértete y luego únete a mí». Al describir la vida, el escéptico Bertrand Russell lo expresó así: «Nos hallamos en la orilla de un océano, clamando a la noche y al vacío. A veces llega la voz de uno que se ahoga y enseguida retorna el silencio. El mundo me parece completamente terrible. Es enorme la infelicidad de mucha gente y yo a menudo me pregunto cómo pueden soportarlo». Qué ausencia de esperanza, qué desesperación, qué falta de sentido. Si no tengo algo valioso por lo que vivir, algo más allá de mí mismo, alguna esperanza para el mañana, algún propósito primordial, la vida apenas tiene valor. Frente a las mofas, las burlas y el escepticismo, el apóstol Pedro presenta el propósito que absorbió su vida. Lo expresa con estas palabras: «Esta es, queridos hermanos, la segunda carta que les escribo. En las dos que he querido con mis consejos hacerlos pensar rectamente. Acuérdense de lo que en otro tiempo dijeron los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador que los apóstoles les enseñaron a ustedes». Segunda de Pedro 3, del 1 al 2. Hay algo significativo aquí. Algunas personas siempre están buscando una verdad novedosa que desentrañe el misterio del futuro. Tratan de descubrir alguna revelación que les proporcione la visión divina sobre lo que está por venir. Tratan una y mil veces de hallar alguna clave mística para entender el destino de este mundo. Lo que dice Pedro es simplemente: lo que necesitamos no es tanto una verdad nueva y original, sino una repetición de las verdades eternas de la Escritura que con tanta frecuencia descuidamos. Hay ciertas verdades bíblicas que es necesario repetir una y otra vez y que nunca deben ser arrinconadas por el amor a lo novedoso. Las predicciones de los profetas bíblicos han resultado ciertas a través de los siglos. Podemos tener confianza en sus vaticinios referentes al futuro. Aunque la profecía bíblica predice un futuro de un tiempo de angustia, más allá de ese periodo de prueba, la palabra de Dios revela que un brillante mundo nuevo reemplazará a este planeta contaminado por el pecado. Los griegos decían
que el tiempo borra las cosas. El paso del tiempo a menudo lleva a olvidar las verdades eternas de una generación pasada. Precisamente por eso, a lo largo de las Escrituras, las grandes verdades se repiten una y otra vez, no sea que las olvidemos. El apóstol Pedro prosigue en 2 de Pedro 3, del 3 al 4, donde nos alienta a saber que en los días últimos vendrá gente que en son de burla preguntará: ¿qué pasó con la promesa de que Cristo iba a volver? Ya murieron nuestros padres y todo sigue igual desde que el mundo fue creado. En los últimos días, la idea de la segunda venida de Cristo les parecería ridícula a muchas personas. Será objeto de burla, mofa y escepticismo. Cínicamente preguntarán: ¿qué pasó con la promesa de que Cristo iba a volver? Las promesas de Dios son ciertas. Han resistido la prueba del tiempo. Son fiables. Jesús lo expresó bien en su sermón sobre el tiempo del fin en Mateo 24. Después de abordar las señales de su retorno, Cristo declara: el cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Mateo 24:35. La segunda venida de Cristo no se basa en especulaciones ociosas. Se arraiga en las promesas fiables, inmutables y ciertas de la palabra de Dios. La segunda venida de Cristo revela toda la historia, avanza hacia su glorioso punto culminante, el destino final, que la vida se dirige a alguna parte y que vamos a encontrarnos con alguien que tiene la respuesta definitiva a todos los problemas de la vida. Y sin esta convicción no hay mucho por lo que vivir. A lo largo de la Escritura, Cristo ha prometido regresar. Las promesas de su retorno resuenan por todas sus páginas. Alguien contó 1500 pasajes en la Biblia que mencionan la segunda venida. Aparece en uno de cada 25 versículos del Nuevo Testamento y en 23 de los 27 libros que la describen. Por cada profecía del Antiguo Testamento relativa a la primera venida de Cristo, hay 8 sobre la segunda. Vamos a ver solo unos cuantos pasajes que a través de los siglos revelan que Jesús volverá. Uno de los primeros profetas en proclamar la gloria de la segunda venida de Jesús fue Enoc. Enoc se mantuvo tan unido a Dios que la Biblia dice que caminó con Dios y Dios se lo llevó. Génesis 5:22. Y fue finalmente trasladado al cielo sin ver la muerte. Un niño pequeño, describiendo lo que había ocurrido con Enoc, lo expresó así: Enoc y Dios solían darse largos paseos juntos. Un día llegaron a estar más cerca de la casa de Dios que de la casa de Enoc. Así que dijo Dios: Enoc, estamos más cerca de mi casa que de la tuya. ¿Por qué no te vienes conmigo? Enoc creía que un día todos iríamos a casa con Dios, refiriéndose a la predicción de Enoc. Dice Judas en el Nuevo Testamento: profetizó Enoc séptimo desde Adán, diciendo: vino el Señor con sus santas decenas de millares. Judas 1:14. 1000 años antes de la primera venida de Jesús, el salmista David predijo no solo que vendría una vez para morir por los pecados de la humanidad, sino que volvería para llevarnos a casa. Nuestro Dios viene, pero no en silencio. Salmo 53. Sofonías es uno de los muchos profetas del Antiguo Testamento cuyos escritos suenan con la certeza del retorno de nuestro Señor. Ya está cerca el gran día del Señor. Ya está cerca. Viene deprisa. Sofonías 1:14. En uno de los pasajes más magníficos de toda la Escritura sobre el regreso de nuestro Señor, afirma el apóstol Pablo: porque se oirá una voz de mando, la voz de un arcángel y el sonido de la trompeta de Dios, y el Señor mismo bajará del cielo,
y los que murieron creyendo en Cristo resucitarán primero. Después, los que hayamos quedado viviremos y seremos llevados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Primera de Tesalonicenses 4, del 16 al 17. Destacando muy por encima de todos los demás profetas bíblicos se encuentra Jesús, quien promete que volverá. No se angustien ustedes, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, yo no les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar, y después de irme y de prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar. Juan 14, del 1 al 3. El retorno de nuestro Señor no es especulación ociosa, es realidad. Es tan cierto como las promesas de la palabra de Dios. Cristo ha empeñado su palabra en que volverá. Anhela venir para llevarnos a casa. Hay escépticos que creen que la venida de Jesús es un cuento de hadas. Para ellos es una vana esperanza o una fábula ociosa. De lo que tal vez no se percatan es de que la profecía bíblica describe su propia condición. Nota lo que dicen los burladores, los que preguntan escépticamente, ¿qué pasó con la promesa de que Cristo iba a volver? Ya murieron nuestros padres y todo sigue igual desde que el mundo fue creado. Segunda de Pedro 3:4. En otras palabras, según ellos, no han existido cambios importantes en la historia del mundo desde el principio. Las cosas han seguido produciéndose sobre una base uniforme. Entonces Pedro efectúa esta asombrosa observación. Esa gente no quiere darse cuenta, versículo 5. Otra versión bíblica lo traduce así: estos ignoran voluntariamente. Una cosa es ignorar, pero otra es ignorar voluntariamente. Estas personas tenían los hechos ante ellos y se burlaban de los mismos y negaron la veracidad de la palabra de Dios, se ofuscaron en sus opiniones y no quisieron cambiar, optaron por un camino y pese a la clara evidencia de la revelación no cambiaron de modo de pensar ni renunciaron a sus hábitos largamente acariciados. Jesús declaró lo siguiente sobre cómo entender la verdad. Si alguien está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, podrá reconocer si mi enseñanza viene de Dios. Juan 7:17. Comprender la voluntad de Dios es un asunto tanto del corazón como de la mente. Dios revela la verdad a quienes están dispuestos a seguirla. ¿Cómo sabemos si estamos totalmente entregados a Dios? Es muy fácil cantar el himno Salvador, a ti me rindo, que incluye el verso todo rindo a ti. Pero, ¿qué significa rendir todo? Si no hay nada en mi vida que no esté dispuesto a entregar a Dios cuando Él me lo pida, entonces puedo estar seguro de que me he rendido totalmente a Él. Pedro luego describe 3 actos de Dios que prueban que los burladores yerran cuando afirman enfáticamente que todo sigue igual desde que el mundo fue creado. En 2 de Pedro 3:4, Dios creó el mundo por su palabra al principio. Verso 5, Dios destruyó el mundo por su palabra en época del diluvio. Versículo 6, Dios preserva este mundo cada día por su palabra. Verso 7. Una de las preguntas que mucha gente plantea es: ¿por qué no ha venido Jesús ya? ¿Por qué está demorando su regreso? El apóstol Pedro procede a responder ofreciéndonos una razón de la aparente demora del retorno de Cristo. Ciertamente Dios no se ha olvidado de su promesa. Además, queridos hermanos, no olviden que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No es que el Señor se tarde en cumplir su promesa, como algunos suponen, sino que tiene paciencia con ustedes, pues no quiere que nadie muera, sino que todos se vuelvan a Dios.
versículos 8 y 9, el apóstol destaca este aspecto. El punto de vista de Dios sobre el tiempo y el nuestro son radicalmente diferentes. Lo que a nosotros nos parece largo no es sino un minisegundo para Él. El corazón de un Dios amante anhela que todas las personas sean salvas. Él espera pacientemente en su misericordia que el Evangelio sea proclamado por toda la tierra para que todos tengan la oportunidad de responder a su gracia, aceptar su perdón, experimentar la nueva vida que Él ofrece y estar preparados para su retorno. Después añade esta gloriosa certeza: pero el día del Señor vendrá como un ladrón. Entonces los cielos se desharán con un ruido espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra y todo lo que hay en ella quedará sometida al juicio de Dios, puesto que todo va a ser destruido de esa manera. ¿Con cuánta santidad y devoción deben vivir ustedes? Versículos 10 y 11. He aquí tres verdades eternas de las Escrituras. Dios anhela que toda la humanidad se salve. Está dispuesto a aguantar mucho con ese fin. Espera pacientemente a que el Evangelio se extienda por toda la tierra. No hay nada que Dios no quiera hacer para salvarte. Para salvarte. Ha concedido el más precioso don del cielo, que es Jesús. La muerte de Cristo en la cruz es para ti. El perdón de Cristo es para ti. El poder de Cristo puede cambiar tu vida. Dios espera pacientemente que nos arrepintamos, crezcamos en gracia y reflejemos su imagen. Él está trabajando activamente a través de su Espíritu Santo para completar en los últimos días su misión de proclamar su mensaje de amor a toda la tierra por medio de su pueblo. Él anhela que tú y yo seamos testigos de su amor y de su gracia ante las personas que nos rodean, de modo que ellas también puedan estar preparadas para su próximo retorno. La justicia de Dios requiere enfrentar pronto el pecado. No se puede permitir que esto continúe. Cuando el mal llega hasta cierto límite, Jesús dirá: basta ya. Cuando las cifras se acumulen, cuando el pecado ya alcance, entonces, damas y caballeros, cierto nivel, ahora entonces será cerrado para siempre por Jesús. Se cuenta que cuando Billy Graham escribió su libro El mundo en llamas, le pasó el primer capítulo a Ruth, su esposa, para que lo revisara. Ella se sentó tranquilamente a leer esta poderosa descripción de las condiciones del mundo y luego se levantó para decirle a su esposo Billy: si Cristo no viene pronto, tendrá que levantar a Sodoma y a Gomorra de los muertos para disculparse con ellos, ya que esta generación es sin duda más pecadora que la de ellos. Sodoma y Gomorra pasaron el punto de no retorno. Dios destruyó estas malvadas ciudades de la llanura por medio de un abrasador incendio procedente del cielo. El mal no tendrá la última palabra, la tendrá Dios. La maldad no durará para siempre. El pecado no reinará eternamente. Jesús promete que regresará. Cuando el apóstol Pedro llega al final de su segunda epístola, nos da esta tranquilizadora promesa: pero nosotros esperamos el cielo nuevo y la tierra nueva que Dios ha prometido, en los cuales todo será justo y bueno. Segunda de Pedro 3:13. El apóstol Pedro comparte esta verdad eterna. Alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo. Esto nos da una esperanza viva y hará que ustedes reciban la herencia que Dios le tiene guardada en el cielo, la cual no puede destruirse, ni mancharse, ni marchitarse. Por la fe que ustedes tienen en Dios, Él los protege con su poder para que alcancen salvación
que tiene preparada, la cual los tiempos últimos. Primera de Pedro 1, del 3 al 5. Compareceremos ante Dios en Cristo. Él es nuestra justicia. Todo lo que nosotros no somos, Él lo es. Todo lo que necesitamos se encuentra en Él. Cristo nos justifica. En Él nos presentamos ante Dios como si nunca hubiéramos pecado. Cristo nos santifica. Si le dejamos, hará de nosotros lo que Él anhela que seamos. Él trabaja en nuestros corazones para cambiarnos, para remodelarnos. En Cristo somos aceptados como hijos e hijas suyos. Mientras crecemos diariamente en la gracia, nos asemejamos cada día más a aquel a quien admiramos. Él espera pacientemente, con amor, que cada uno de nosotros abra su corazón y su gracia nos transforme a fin de estar preparados para su pronto retorno. Sir Ernest, un explorador británico de origen irlandés, realizó numerosas expediciones y en una de ellas sobrevino el desastre cuando su barco quedó aplastado por el hielo. Él y su tripulación fueron a la deriva sobre láminas durante meses hasta que alcanzaron la isla Elefante. Al ver que sus hombres estaban al borde del desastre, salió con un equipo de 5 de ellos de nuevo sobre el agua. Abordaron un bote salvavidas de 22 pies y navegaron rumbo a la isla de Georgia del Sur. 16 días después de partir, la tripulación alcanzó la isla, sobre la cual tuvo que salir a pie caminando penosamente por las montañas cubiertas de nieve, abriendo senderos por donde no los había, con temperaturas glaciales, hasta llegar a un pequeño pueblo ballenero. Pudo conseguir un barco para rescatar finalmente a su tripulación, todos cuyos miembros sobrevivieron a la prueba. Ninguno de ellos pereció en el frío. Él estuvo ausente durante meses y sin embargo los hombres dejados atrás nunca perdieron la esperanza. Las gélidas condiciones demoraron su retorno. 3 veces intentó llegar hasta ellos, pero las aguas marinas estaban tan congeladas que era imposible acceder a la isla Elefante. Las vías marítimas se encontraban obstruidas por el hielo. Finalmente, en un último esfuerzo, descubrió un estrecho pasillo a través del hielo. Guiando su pequeño barco de regreso a la isla, se alegró mucho no solo de encontrar a sus hombres vivos, sino completamente preparados para subir a bordo. Pronto estuvieron en camino hacia la seguridad del hogar. Una vez que pasó la emoción del reencuentro, Sir les preguntó por qué los había encontrado listos para subir a bordo del barco tan puntualmente. La demora podía haber provocado fácilmente que las rutas marítimas se congelasen y los condenasen a muerte en aquella isla deshabitada, árida y glacial. Ellos le contaron que todas las mañanas su líder enrollaba su saco de dormir diciendo: «Tengan sus cosas preparadas, muchachos, el jefe puede regresar hoy». También nosotros nos hallamos aislados en esta isla de espacio que viaja a 67.000 millas por hora a través del cosmos, llena de terrorismo, desastres naturales, crimen, violencia e inmoralidad. Pero tenemos esta esperanza que arde en nuestros corazones. Ella inspira nuestros espíritus y alienta nuestras almas. Nos levanta y nos anima a avanzar día tras día frente a las alegrías y tristezas de nuestras vidas. Es la esperanza de que se avecina la liberación, la esperanza de que Jesús viene de nuevo, la esperanza de que el rescate está cerca, la esperanza de que un día dejaremos este planeta en rebelión, enfermo de pecado, y nos dirigiremos a casa con Jesús para vivir con Él
para siempre. La única manera de estar preparados para el retorno de Jesús es tomar la inteligente decisión de permitirle que asuma todo el control de nuestras vidas, hoy, mañana y siempre. Te damos gracias, Señor, porque en medio de las dificultades estamos convencidos, seguros y anclados en tus divinas promesas, en la gran promesa de tu segundo y glorioso retorno. Ayúdanos a que tú puedas tener el control de nuestras vidas y a que nosotros permitamos que tú obres la gran obra que deseas hacer en nosotros desde hoy hasta la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén.